Dios. Y saben, hermanos, en estos tiempos de apostasía y en las iglesias, de verdad, hermanos, está muy tremendo ahorita la apostasía en las iglesias. Nos enseñan otro tipo de cosas, nos enseñan otro tipo de métodos, pero la verdad nadie nos habla de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nosotros todos nos hemos hecho un Dios, o nos hemos imaginado un Dios a nuestras necesidades, nos hemos hecho un Dios a lo que nosotros queremos, y ese no es Dios, hermanos. El Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de los patriarcas. Él es Dios, el Dios de la Biblia. En muchas iglesias, hermanos, se los digo de verdad, se han creado un Dios. Por eso las iglesias ahorita cristianas, hermanos, están vueltas de cabeza. Porque le están enseñando métodos, están enseñando cosas, están enseñando, hagamos esto, hermano, hagamos lo otro. Y nadie, hermano, nadie nos habla de quién es Dios. Yo quiero en esta hora, hermanos, hablarles un poco de los atributos de Dios, para conocer a Dios de verdad, el Dios de la Biblia, hermanos. Yo luego platico con mis compañeros de trabajo y yo les digo a ellos me dicen que sí creen en Dios, pero yo les digo, ¿pero cuál Dios? O sea, le digo, ¿tú has leído la Biblia? No, nunca he leído la Biblia. Tú no puedes decir que crees en Dios, porque el Dios en el que tú crees no es el Dios de la Biblia. Y ese Dios del que tú te has creado, del que te han contado, del que te han dicho, del que nos hemos imaginado, ese no es Dios. Entonces vamos a hacer una oración, una pequeña oración, así como están, hermanos, ¿no? Nos inclinamos nuestro rostro. Bendito Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Bendito Dios, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por nuestras vidas, Señor, nos ponemos en tus manos. Sé tú, Señor, en cada uno de nosotros, dando entendimiento, Señor, de lo que hoy hablaremos. Padre, lo que yo hable aquí, que todo nos venga de ti. Que todo lo que yo diga de mi carne, Señor, sea desechado de los corazones de mis hermanos. Bendito Dios. Gracias te damos, Padre, porque nos das una oportunidad, Señor, de consultar tu palabra, de escudriñar tu palabra, de leer tu palabra. Bendito Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de dar esto. Entonces, cuando hablamos nosotros, hermanos, de los atributos de Dios, son las cualidades o las características que nos ayudan a entender cómo es Él, que nos ayudan a conocerle más. Nunca lograremos, hermanos, nosotros como seres humanos, entender completamente lo que Dios es. Nos ha revelado en su palabra. Aquí en la palabra de Dios nos ha revelado lo que Él es. La lectura de la Biblia precisamente nos ayuda a entender, ¿verdad?, el carácter de Dios. De verdad, hermanos, debemos de conocer quién es Dios. En la escuela nos preguntan, hermanos. En la escuela les preguntan, a las hermanas les preguntan, en la escuela les preguntan a las hermanas, a mí en el trabajo, bueno, ¿quién es Dios? Nos dicen ellos, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces nosotros debemos de saber qué contestar, hermanos, de ellos, porque nos dicen muchas cosas. Estos son algunos atributos de Dios, hermanos, que es la santidad, la eternidad, la omnipotencia, la omnisciencia, el amor, la inmutabilidad y la omnipresencia. Son 7 atributos de Dios, pero el Señor tiene más atributos, hermanos. El Señor es grande, es poderoso. Nosotros lo sabemos. Entonces, el primer atributo del que yo les quiero hablar es Dios es santidad. Dios es santo. La santidad de Dios, hermanos, habla de su majestad, la grandeza, la pureza de Dios, de su perfección. En Dios, hermanos, no existe mancha, no existe pecado, no hay defecto, no hay maldad en Dios. Dios es único. Y nunca habrá en la creación nadie tan perfectamente santo, hermanos. Él es 3 veces santo, como nuestro Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros le alabamos a Él, por eso digo que la alabanza es muy importante, hermanos. La alabanza es muy importante porque nosotros estamos dándole a Él lo que Él es digno,
que Él es 3 veces santo. Por eso nuestra alabanza y nuestra adoración debe de ser de nuestro corazón, debe de salir de nuestro corazón, porque Él es santo. ¿Me pueden acompañar, por favor, a 1 de Samuel 2:2? 1 de Samuel 2. Primera de Samuel 2. Qué hermoso, hermanos, de verdad, saber los atributos de Dios, que Dios nos enseñe, ¿verdad?, cómo es su carácter. Dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dice la palabra, no hay santo como Jehová, no hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Él es nuestro refugio, hermanos. Amén. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros creeríamos que Dios está lejos de nosotros porque Él es santo. Pero, sin embargo, hermanos, no. Dios es un Dios que está lleno de compasión, que está lleno de gracia y de amor, y que siempre quiere intervenir en nuestras vidas, dándonos ánimo, aliento, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero ¿cómo a veces nosotros debemos acercarnos a nuestro Dios, hermanos? Es una cosa que luego a veces nosotros no sabemos cómo acercarnos a nuestro Dios. Lo hacemos con orgullo, hay veces que nosotros hasta le exigimos, ¿verdad? Le exigimos a Dios. Nosotros debemos acercarnos a Dios, hermanos, con una actitud siempre humilde, reconociendo siempre su santidad y que nosotros necesitamos de Él, hermanos. Nosotros necesitamos orar para que Él responda a nuestras peticiones, pero nosotros debemos de orar a Él, hermanos. A veces nosotros quisiéramos que las cosas nos las mandara, ¿verdad? Pero ya sí. Pero no debemos de acercarnos humildemente, quebrantados de corazón. A veces nosotros ni siquiera nos quitamos ese orgullo, hermano, o esa vanidad de nuestras vidas y le exigimos a Dios, es que tú me dijiste, es que aquí en tu palabra lo dice que tú me lo tienes que dar. No es así, no es así. Debemos de esperar en los tiempos de Dios. Dios ha bendecido este lugar. Pero una gran bendición, debemos de esperar en los tiempos de Dios. Dios ha bendecido a mis hermanos. Debemos de esperar en los tiempos de Dios, como hace rato platicábamos. A veces nosotros queremos que Dios lo haga, pero ya al instante, pero no es así. Dios tiene su tiempo. Gloria a Dios que ha bendecido mucho a mi hermano. Gloria a Dios que ha bendecido a mi hermano, al pastor. Entonces, así es, hermanos. Entonces, el Señor es bueno, no es apartado de nosotros porque Él es santo. Dijéramos, no, Él es santo y yo soy un pecador, y Él no, al contrario, hermanos. Él siempre quiere estar cerca de nosotros. No es un Dios inalcanzable. Él es un Dios que nosotros podemos platicar con Él en nuestras oraciones, alabarle. Él escucha nuestra alabanza, nuestra adoración. Vamos a Levítico, hermanos, 11:44. El 11:40. Levítico, libro de Levítico 11:44-45. Dice la palabra de Dios: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces nosotros aquí nos habla de una santidad del Señor, de Dios. Entonces dice en su palabra que ser santos como yo soy santo. Entonces nosotros también tenemos esa oportunidad, hermanos, de santificar nuestra vida, de apartarnos de las cosas malignas, de apartarnos de las cosas que no son gratas delante de Dios. Entonces Dios nos llama siempre a ser santos.
Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver otro atributo de Dios que dice, Dios es eterno. Luego a veces nos preguntan de igual manera, bueno, ¿quién hizo a Dios? ¿O de dónde vino Dios, verdad? Pero no, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios siempre ha existido, hermanos, y existirá por la eternidad. Amén. A veces es difícil de entender por nosotros los humanos, porque nosotros nos basamos en el tiempo, en minutos, en segundos, en estaciones, pero Dios no. Dios es ilimitado, Él no tiene tiempo, entonces Él siempre ha existido, Él es eterno. Dios creó el universo, Dios no fue creado por nadie. Cuando nosotros nos pregunten, porque la gente, cuando nos dicen que somos cristianos, lo primero que nos preguntan, bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces nosotros tenemos eso de decirles, Dios es eterno. Dice en la palabra que cuando Moisés le preguntó el nombre a Dios, Dios le contestó, yo soy el que soy. Ese es el nombre eterno de Dios, hermanos. Yo soy el que soy. Y el nombre con el que será conocido por todas las generaciones. Entonces, vamos a Éxodo 3, 13, 15. Éxodo 3. Éxodo 3, del 13 al 15. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Amén. Aquí nos está hablando, hermanos, que Él es eterno, que Él siempre será recordado como el gran yo soy. Es el Salmo. No está. Entonces, como les comento, hermanos, Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Antes de que hubiera todo, hermanos, antes de que se formase la tierra, antes de que se formase cualquier cosa en la tierra, hermanos, en el Salmo 92, dice la palabra de Dios, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, hermanos, Dios es eterno, es nuestro refugio y por siempre Él estará con nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Está un poco largo el estudio, lo estoy haciendo así, son muchos versículos, pero le estoy dando algunos nada más. El tercer aspecto de Dios, de su carácter, es Dios es omnipotente. Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede, hermanos. Es en su palabra que lo imposible para el hombre es posible para Dios. No hay nada, hermanos, de verdad, hermanos, no hay nada que Dios no pueda hacer.
en nuestras vidas. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos, hermanos, y nunca termina. Por eso Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiere. Por eso les digo que debemos esperar en el tiempo de Dios. A veces nosotros quisiéramos ya. Esto los digo, hermanos, de verdad se los digo, porque en bastantes congregaciones, hermanos, de verdad no les hablan de los aspectos del carácter de Dios. Como les vuelvo a comentar, y como les comentaba al principio, nos empiezan a enseñar cosas, empiezan a hacer otro tipo de cosas, hermanos. Pero no nos dicen cómo es Dios, cómo conocer a Dios de verdad. Nos hemos creado un Dios a nuestra imaginación. Es que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amor, y Él no castiga. No es así, dice su palabra que Él es fuego consumidor. Y que el pueblo de Israel fue castigado, hermanos, ahí lo dice, fue castigado por su rebelión, porque no obedeció. Entonces, así nosotros, si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros nos rebelamos contra Dios, seremos castigados. Entonces, es omnipotente. Cuando Abraham tenía, en una parte de la porción de la palabra dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. ¿Me pueden acompañar por favor a Génesis 17:1? Esa es la palabra de Dios. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así se le apareció a Abraham, hermanos. Se le apareció como el Dios Todopoderoso. Y quería dejarle claro a Abraham que todo lo que le iba a decir y que todas las promesas que le iba a hacer, Él las cumpliría. Así como le hizo a Abraham, hermanos, le dio una promesa, nosotros debemos de creer y confiar en su poder, que es tan completo y que es intachable, hermanos. Son algunos versículos. Lo que les comento son muchos versículos. Yo, para otra vez que vengamos, yo les voy a traer el estudio con copias para que ustedes lo chequen y lo chequen a profundidad, un poquito más a profundidad, para que ustedes chequen. Son muchos versículos. También Dios es omnisciente. Es el cuarto aspecto del carácter de Dios. Dios es omnisciente. Decir que Dios es omnisciente, hermanos, es decir que Él sabe todas las cosas. Del pasado, del presente, y Él también sabe lo que nos va a pasar. Sabe cómo vamos a estar. Su conocimiento del Señor no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo del universo, hermanos. También conoce la humanidad. Sabe lo que ha existido, lo que existirá. No hay nada, hermanos, que pueda escapar del conocimiento de Dios. Todo lo sabe, hermanos. En Mateo 10, 29 al 30, hermano. Mateo 10, 29 al 30. Mateo 10, 29 y 30. Esa es la palabra de Dios. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Que ni un pajarillo puede caer sin que nuestro Padre tenga ese conocimiento. Dice, pues aún vuestros cabellos están contados, todos están contados. O
sea, quiere decir que el Señor sabe hasta cuántos cabellos tenemos, hermano. ¿Cuál es la grandeza de su sabiduría del Señor, verdad? ¿Me pueden acompañar a Job 34? Job 34, 21-22. Job 34, 21-22. Dice la palabra de Dios: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Así que, hermanos, donde nosotros nos queramos esconder, donde nosotros nos queramos ocultar de Dios, Él sabe, hermanos, lo que estamos haciendo. Él sabe, hermanos, lo que nosotros, si estamos haciendo maldad o si tenemos pensamientos malos, Él lo sabe, hermano. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre y Él vigila cada uno de nuestros pasos. Entonces, hermanos, aunque nosotros nos queramos esconder de Dios, Él siempre va a saber lo que nosotros estamos haciendo. A veces nosotros queremos, volteamos, ¿verdad?, hacia todos lados cuando vamos a hacer alguna maldad o algo indebido delante de Dios, pero nunca miramos al cielo. Sabemos que Dios sabe lo que vamos a hacer. Las cosas malas, hermanos, no vienen de Dios. Las cosas malas, hermanos, no vienen de Dios. Dice en Santiago que Él no tienta a mal. Las cosas malas, hermanos, a veces no vienen ni del enemigo. Son las concupiscencias de nuestra carne, hermanos, de nuestro corazón, que es malo, que no ha cambiado, de nuestro corazón que no ha sido tocado por el Señor. De ahí viene toda la maldad. Dios no tienta a mal. Entonces, si algo queremos hacer mal, hermanos, Dios lo sabe. No nos podemos esconder de Él. Dios, hermanos, Dios es amor. Es algo que nosotros debemos también de tener en cuenta. Dios es amor. Vamos por favor a Primera de Juan 4:8. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, Dios es amor. En esto se mostró, el 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Le damos gracias a Dios, hermanos, que Él nos ha escogido a nosotros en su gran amor, ¿verdad? En ese gran amor que tiene por nosotros, que Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Es rico en misericordia, hermanos. Nosotros luego a veces de verdad hacemos cosas malas, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer, de escuchar su palabra, y aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Dice que si no tuviera misericordia de nosotros, hermanos, ya hubiéramos sido consumidos. Pero Dios tiene misericordia, tiene paciencia. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro que todos la toman como tardanza. No es así, sino que Él quiere que todos lleguemos a la salvación. Entonces, no creamos que Dios está tardando en venir, Cristo está tardando en venir, sino que Él, hermanos, está esperando a que todos lleguemos a su conocimiento y lleguemos a que tengamos esa salvación eterna como la tenemos nosotros, ¿verdad? Y no quiere que el mundo se pierda más, pero es difícil, ¿verdad?, que el mundo acepte
Hay tantas cosas que el mundo hace malas y dice, porque tanto amó a Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Lo dice en Juan 3, 16, 17. El amor tiene, pero ¿saben, hermanos? Dios tiene un amor especial para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Vamos por favor a Juan 14, 21. El Evangelio de Juan 14, 21. Dice la palabra de Dios, Juan, el Evangelio de Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿esto qué quiere decir, hermanos? Que Él tiene un amor especial para con nosotros. Para con nosotros como que somos sus hijos. Él tiene un amor especial. El amor del Señor, Él nunca se acabará, hermanos. Y su compasión, como les comentaba yo, su misericordia, su compasión por nosotros no se agota. Él tiene misericordia de nosotros, dice. Y también dice, queridos, primero vamos a Primera de Juan 4, del 7 al 10, por favor. Primera de Juan, del 7 al 10. Primera de Juan 4, del 7 al 10. Dice, lleva por título esa parte de la porción de la palabra, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, amémonos los unos a los otros. De verdad, hermano, es hermoso que nos amemos nosotros como hermanos. No que estemos peleados, no que estemos, pues no sé, que no vivamos en armonía con los hermanos. También Dios es inmutable. Quiere decir inmutable que no cambia, hermanos. Que no puede cambiar ni mudar. Dios ha sido, es y siempre será igual, desde la eternidad, por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Su carácter o esencia es lo que Él no cambia. Él nos ha dado una salvación, por eso nosotros sabemos, hermanos, no sé si ustedes sepan o no sé lo que nos han enseñado, que les hayan enseñado, la salvación no se pierde, porque Dios no cambia. Dios te da una salvación y esa salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Amén. Si nosotros creemos que la salvación se pierde, entonces estamos creyendo que Dios cambia, que Dios no es Dios, sino que Él está cambiando su carácter. Entonces, la salvación no se pierde. Cuando una persona recibe esa salvación y sigue pecando, y no sigue los mandamientos de Dios, y no lee, no ora, no se congrega, sí creo en Dios, pero no, va a la congregación, pero de verdad no creo en Dios, esa persona no es salva, nunca ha sido salva. Yo he escuchado hermanos que dicen que pero él era un hombre de Dios y se alejó. Y perdió su salvación. No la perdió. Él nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Nunca. Dice, pero es que, por ejemplo, Pedro negó a Cristo. Sí lo negó, hermanos, pero después fue un hombre de Dios. Dice que al pasar la sombra de Pedro sanaban a los enfermos. Entonces, quiere decir que si nosotros si nosotros tenemos esa salvación, Dios no nos la quita. Si nosotros seguimos pecando, seguimos haciendo cosas, no somos salvos.
Entonces sí hay que tener cuidado con eso, pero Dios no es inmutable, hermanos. Dios no puede darnos una cosa y quitárnosla. Él nos da la salvación. También hay un versículo en Hebreos que dice que cuidamos esa salvación tan grande. Por eso nos dicen que no, es que si tú la pierdes, no es así, hermanos. Nuestro nombre, de todos los que estamos aquí, ya está escrito en el libro de la Biblia. Lo que dice ahí es que cuidemos nuestra salvación. Solamente cuidemos nuestra vida espiritual. Cuidemos nuestra vida espiritual. Hagamos lo que Dios quiere, lo que Dios manda, sus mandamientos de Dios. Y solamente así, Dios no cambia, hermanos. Nosotros sí como seres humanos cambiamos constantemente, pero Dios no. Dios siempre será el mismo Dios hoy y siempre. Bueno, el también dice, es que digo que son bastantes versículos, pero yo creo que para la siguiente vez que vengamos, hermanos, se los comparto, se los dejo para que ustedes lo chequen y lo vean a más profundidad. Pero de verdad, hermanos, conozcamos a Dios, porque si nosotros no conocemos a Dios, hermanos, por eso estamos vagando de aquí para allá, de allá para acá, y sí lo hará Dios. Luego hasta pedimos hasta dudando, ¿verdad? Y nosotros no podemos, dice su palabra, hermanos, nosotros no podemos amar al mundo y amar a Dios. Porque dice que tiene de comunión, ¿verdad? Las tinieblas con la luz. Nada. Si nosotros seguimos amando al mundo, nosotros no amamos a Dios. Así lo dice en su palabra tal cual, hermanos. El que seas amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hermanos, de verdad yo les invito a que conozcamos a Dios, más a Dios, hermanos, que en las iglesias se dejen de estar con tantas cosas que hacen, hermanos, y vamos a hacer esto, y vamos a ponerle luces a la alabanza, y que las hermanas bailen aquí, y todo, y que corran alrededor, y ni siquiera nos hablan de quién es Dios. No conocemos a Dios. De verdad, se los digo, de verdad, hermanos, yo he visto tantas cosas en las congregaciones, no conocen a Dios. Entonces, le damos gracias a Dios por este estudio, ¿verdad? De que yo sé que fue rápido, es que es muy largo, pero yo sé, hermanos, que ustedes van a empezar a su corazón, que quede esto en su corazón y que empecemos a conocer de Dios. De verdad, no solamente digamos, sí creo en Dios. No, de verdad, conozcamos al Dios en el cual creemos, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en ellos. Ese Dios también es el Dios nuestro. Entonces, Él puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, pero conozcámosle a Dios. Por eso nuestras iglesias ahorita están, no, hermanos, de verdad sí es una tristeza ver cómo están las iglesias contaminadas, hermanos, de tantas cosas, y las iglesias no conocen a Dios. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de dar este pequeño estudio. Es muy largo, pero yo se los voy a compartir, hermanos, para que ustedes lo estudien. Hay muchísimos versículos, hermanos, donde nos enseña quién es Dios, cómo es Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, todo, hermanos. Todo lo que Dios es amor. Son 7 atributos de Dios ahorita. Yo pienso que son los más importantes, pero Él tiene más. Él tiene muchísimos más, hermanos. Es misericordioso, es bueno. Entonces, qué bueno es conocer a Dios. Primero, hermanos, conozcamos a Dios. De verdad, se los digo en el amor de Cristo. Conozcamos primeramente a Dios, hermanos, para poder caminar en su santa palabra. Para poder caminar con Dios, lo debemos de conocer a Él. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Pues, gracias a Dios que me dio la oportunidad, Pastor Guillermo, de compartirles algo de la alabanza, también con mi familia, con mi cuñada, con todos ustedes.